A continuación, Psicolife. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Psicolife, un programa creado para hablar de psicología desde una vertiente científica pero amena con la conducción de la doctora Elizabeth Montenegro. Psicolife. Amigos de Psicolife, cambiando tu vida desde tu mente. Para mí, como siempre, es un gusto poder compartir con ustedes estos programas y más aún en esta época en la que nos ha tocado vivir situaciones totalmente diferentes y en las que el sentirnos acompañados, el sentirnos que podemos tener a alguien externo que vaya reforzando y alimentando nuestra salud emocional, creo que es fundamental. Hoy tengo un programa muy interesante para ustedes y es que he recibido muchas consultas en relación a cómo se está alterando el sueño en este periodo de tiempo. Y es que en realidad cuando nosotros estamos ya prácticamente 70 días en casa, 70 días sin poder realizar nuestras actividades cotidianas, obviamente los ciclos del sueño se han empezado a alterar. Y esto ha generado de alguna manera varias crisis en las personas porque se empiezan a vivir una serie de situaciones que implican desánimo, que implican cansancio, que implican esa desesperación de no poder dormir en la noche. Hoy en Psicolife, cambiando tu vida desde tu mente, vamos a abordar justamente el tema del insomnio y vamos a darles algunos consejos, algunos tips que ustedes pueden realizar durante esta época para poder descansar de una mejor manera. Gracias por estar aquí, bienvenidos. Voy a compartir la pantalla con ustedes y voy a mostrarles algunas diapositivas a través de las cuales vamos a ir chequeando esta situación que nos ocurre a todos. Un psicólogo argentino, el psicólogo argentino Schumann menciona justamente que este tema del insomnio ahora parecería o se ha transformado en una suerte como del jet lag, es decir, cuando las personas viajan de un país a otro en donde las horas de diferencia son muy marcadas, a las personas les ocurre eso justamente, no pueden adaptar su reloj biológico, su ritmo circadiano, que se llama justamente el del sueño, a ese nuevo país en donde hay horas de diferencia. Y les cuesta algunos días, inclusive a veces un poco más de una semana, el poder acoplarse a ese horario. Entonces son personas, por ejemplo, pensemos cuando viajan a Europa, son personas que les cuesta dormir en la noche allá porque ellos están con el horario todavía del país del que fueron origen. Ahora ocurre algo similar, no porque hayamos viajado en realidad, sino porque el cortar esa rutina que nosotros teníamos ya establecida y además de eso añadir toda la serie de preocupaciones que han venido dadas justamente producto de esta situación, hace que nuestra mente no pueda darle el control al cerebro, a otra área, al área que va a dedicarse al sueño justamente, ayudarnos a descansar, como para desconectarnos de ese espacio de preocupaciones que podemos tener, decir hasta aquí, cortamos hasta aquí, ahora descanso y mañana volveré nuevamente a esa situación. No ocurre eso, es como que no le damos el mando. Entonces se produce ese desbalance, ese desequilibrio nuevamente ahora en el sueño y hace que las personas llenen su mente de tantas preocupaciones, de tanta tensión, de tanto estrés, que ya vamos a ir mirando por qué se produce, y eso genera justamente que no tengamos un buen descanso. El insomnio tiene algunas etapas. A veces podemos nosotros decir que hay una noche que no pudimos dormir, tal vez por una preocupación específica. Hay insomnios que pueden durar semanas y otros que pueden durar mucho más tiempo, que es posiblemente el que les está ya afectando a muchos de ustedes. Y ese requiere una intervención, requiere un tipo de acompañamiento que es fundamental. ¿Qué provoca el insomnio? ¿Qué cosas provocan en nosotros justamente el no poder descansar durante días seguidos?
provoca una sensación de fastidio, de incomodidad, de cansancio. A veces estamos mucho más irritables, podemos tener incluso malestares físicos, una sensación de angustia, de sentir que no estamos bien, que hay algo que nos tiene agobiados, y eso obviamente genera desestabilidad en nosotros. Y también se asocia a una vivencia de fragilidad, es decir, de sentirnos mucho más vulnerables de lo que puede estarnos ocurriendo o de lo que nos puede ocurrir. Y entonces empezamos a sentir una serie de pensamientos recurrentes que realmente generan angustia en nosotros. Pero existen factores. Ahora, en esta época de cuarentena, en esta época en la que estamos en aislamiento, hay otra serie de factores que agravan aún más este insomnio. ¿Cuáles son esos factores? Por un lado, la sobreinformación. Y es que realmente estamos saturados de información sobre lo que estamos viviendo. Cada día, a través de los medios de comunicación, de la prensa, del radio, de la televisión y también y mucho más posiblemente de las redes sociales, la información nos va saturando. Y la mayor parte de veces no es una información positiva. Cada día vamos recibiendo cuántos contagiados hay, cuántos muertos han aumentado, qué está pasando a nivel económico, cómo se está enfrentando esta situación en nuestro país, en el mundo y demás. Y esa sobreinformación genera en nosotros una suerte de angustia, una suerte de ansiedad y también de incertidumbre. Ya hemos hablado de estas tres emociones a lo largo de varios programas que hemos ido realizando en el transcurso de estas semanas, pero es fundamental que tengamos en cuenta eso, porque esa angustia, esa ansiedad no logra hacer que nuestra mente se desconecte, les decía hace un momento, o que dejemos de lado esa información. La sobreinformación, entonces, lejos de ayudarnos a saber cómo nos vamos a direccionar, lo que provoca justamente es un estado de mayor tensión que se arrastra a lo largo de todo el día y obviamente durante la noche también impide que podamos descansar apropiadamente. Otro de los factores que agravan este insomnio es la falta de rutinas. Y es que definitivamente cuando nosotros estábamos antes de la pandemia realizando nuestras actividades cotidianas, sabíamos que teníamos que cumplir actividades en horarios específicos. Y de un día para el otro, estos horarios, esta rutina se vio interrumpida, tanto para los niños como para los adolescentes, como para nosotros como adultos también. Y nos envolvimos o nos vimos inmersos en un momento a otro en otro tipo de rutinas, en otras rutinas que obviamente para la cual no estábamos preparados y que nos obligó a realizar adaptaciones en el transcurso de las mismas. ¿A qué me refiero con esto? Que muchos de nosotros posiblemente teníamos que salir a nuestras actividades laborales, dejábamos a nuestros hijos tal vez en el bus del colegio o les íbamos acompañando hasta el colegio y después nos dedicábamos a nuestras actividades laborales, estábamos con nuestros compañeros de trabajo, nuestros hijos con sus compañeros, con sus maestros, jugando, aprendiendo y después nos encontrábamos a veces en la tarde, a veces en la noche, nos volvíamos a reencontrar y podíamos compartir actividades de familia. Pero de pronto ahora ya no es así. Ahora tenemos que combinar las actividades de nuestra rutina con las actividades también de nuestros hijos. Y eso complica un poquito más y lo vamos a analizar en el siguiente punto. Pero la rutina, esta falta de rutina, ha hecho también que muchas de las personas no establezcan nuevamente horarios. Algunos duermen tal vez hasta más tarde en el día. Posiblemente lo más apropiado es levantarse entre las 7 o 8 de la mañana para hacer otro tipo de actividades. Pero si nos levantamos a las 9, a las 10 o si permitimos que nuestros hijos también se levanten esas horas, se altera totalmente las actividades que ellos van a hacer y en la noche también alargamos la hora de acercarnos a la cama. Entonces ya no es las 9 de la noche para ir a descansar o tal vez las 10, sino las 11, las 12 y eso limita las horas de sueño por un lado y dificulta el conciliar el sueño por otro. Entonces, la falta de rutinas, tanto para despertarnos cuanto para irnos a la cama en la noche, es algo que también agrava este insomnio. Y uno que les decía que iba vinculado con el anterior, otro factor justamente, tiene que ver con la conciliación del trabajo y la familia.
Y es que para muchos adultos, el tener que acompañar a sus hijos en las clases virtuales, en las clases en línea, en la realización de las actividades escolares que ellos están también realizándolas en casa, ha implicado un doble trabajo, o tal vez un triple inclusive, porque además hay que hacer las actividades de casa, preparar el almuerzo, tener limpia la casa, arreglar la ropa y además el teletrabajo al que muchos se ven inmersos. Entonces, hay como una sobrecarga de actividades. Y adicionalmente a eso, las personas que posiblemente tal vez no tienen hijos, por ejemplo, pequeños, a quien ayudar o asistir en este proceso, pero no saben poner límites en el teletrabajo. Entonces, están disponibles las 24 horas del día, no hay un corte en el horario, es decir, ahora paro, voy, por ejemplo, a almorzar. Yo he visto a muchas personas que están trabajando con su plato de comida al lado. Entonces, no hay esos cortes, no hay esos espacios para aquietar la mente, para bajar esas revoluciones en las que nos vemos enfrentados, y eso obviamente genera mucha más ansiedad que impide el que podamos descansar adecuadamente. Otro de los factores es la incertidumbre frente a la situación económica y a la situación que estamos viviendo, y no podemos negar esto, no podemos obviar como una de las causas, tal vez una muy, muy importante dentro del insomnio. ¿Por qué? Porque usualmente nuestra mente está pensando constantemente, posiblemente me quede sin trabajo, tal vez mi sueldo tenga que ser disminuido, ¿qué va a pasar? O no he podido producir en el transcurso de estos meses, cuáles son las implicaciones económicas que eso tiene para mi negocio, de pronto para mi empleo, y también las repercusiones que eso va a tener para mi familia. Eso en micro, pero que es grandísimo para nosotros, que genera una gran tensión, y en macro también la situación del país, la situación de cómo vamos a ir avanzando. Entonces, esa incertidumbre indiscutiblemente va a limitar o va a empezar a invadirnos el momento en que vamos a la cama, y va a limitar la posibilidad de que podamos conciliar el sueño. Son factores serios, son factores muy graves, pero que si nosotros no empezamos a tomar el control de esas situaciones de esa angustia, de esa preocupación y de esa tensión en nuestra mente, va a ser mucho más difícil que estemos bien emocionalmente. Y si no estamos bien emocionalmente, si nuestra salud mental no está bien, no vamos a poder enfrentar de mejor manera estas cosas que se nos presentan, que son situaciones externas y a las cuales vamos a tener que hacerlas frente, y que muchos de nosotros ya las estamos haciendo frente. Bien, yo hoy quería compartir justamente con ustedes el cómo podemos combatir. Algunos tips que nos pueden ayudar, que si los ponemos en práctica pueden ser muy útiles para ayudarnos a combatir este insomnio, para que podamos descansar mejor. Y si descansamos mejor, vamos a estar mejor también. El primero, y que va muy ligado a esos factores que les fui indicando hace un momento, es descansar en el momento en que nosotros nos dispongamos a ir a la cama, o tal vez inclusive unas horas antes, evitar las noticias que tengan que ver con esta información o sobreinformación que tenemos, o con esta información negativa. Desconectarnos totalmente de esa información. Es que dijeron que iba a haber una cadena a las 8 de la noche, tengo que estar pendiente de esa cadena. Mejor no, mejor desconectémonos de eso mañana. Cuando te levantes vas a poder mirar esa información. No va a pasar nada en ese tiempo que tú te desconectes, pero sí vas a irte tú con una carga mental menos para poder descansar. Pongamos el celular en modo de descanso, en modo nocturno. Ventajosamente, la mayor parte de los celulares inteligentes tiene esa alternativa. Y cuando nosotros ponemos ese modo de descanso alrededor de las 10 de la noche, por ejemplo, que como adultos tal vez muchos van a la cama, entonces es un momento en que decimos, me desconecto de toda la información y me voy a dar un espacio para mi descanso, para mi tranquilidad. Entonces, celular en modo descanso y no más información. Quiero ver la tele, disfruto viendo la tele, perfecto, pero no veamos noticias a altas horas de la noche. Veamos mejor algún tipo de película, de serie, algo que nos ayude a tranquilizarnos, que nos ayude a ponernos en esa disposición de descanso. El segundo consejo, la segunda recomendación. Busquemos alguna actividad que a nosotros nos genere calma. Por ejemplo, escuchar música, pintar, cantar. No necesitamos ser artistas
para poder hacer estas actividades. Pero si es algo que a nosotros nos ha gustado mucho, si es algo que nos llama la atención, si nos podemos divertir a través de esa actividad, perfecto, porque estamos saliéndonos un momento del problema y estamos centrando nuestra atención en algo diferente. La lectura también es fundamental. Y si escogemos un libro en la noche, por ejemplo, antes de irnos a dormir, con una luz tenue, como ustedes ven en la imagen de la diapositiva, con una luz tenue, si es que es un libro que nos va a hacer sentir bien, que nos va a meter en ese mundo de la lectura, perfecto. Leamos un capítulo, leamos unas hojas y nos vamos a sentir relajados y va a ser mucho más fácil conciliar el sueño. Y qué mejor si esa actividad la hacemos con nuestros hijos. Vamos a ganar mucho más en ese sentido. Otro de los aspectos importantes que tenemos que considerar antes de dormir y que es muy típico en nuestro medio, en nuestra cultura, es tomar el cafecito antes de dormir, ¿verdad? La mayor parte de personas con quienes, de mis consultantes, de mis alumnos, por ejemplo, en la universidad o de las personas que conozco, dicen, bueno, voy a tomar el café para dormir. Pero nos olvidamos de que el café tiene cafeína y el café nos pone en alerta, nos pone activos, no nos permite entrar a un estado de descanso. Lo mismo ocurre con el té si es que tiene cafeína. Entonces, lo que debemos realizar entonces, y si tenemos ese hábito, es procurar cambiar por un café descafeinado o por un agua aromática, por esas aguas de valeriana, de toronjil, que nos ayuden más bien a descansar, que nos ayuden a relajarnos, que nos permitan tranquilizarnos y que nos permitan también estar en una mejor disposición para dormir. No necesitamos tomar este tipo de bebidas antes de dormir porque vamos a estar mucho más alterados. Recuerden ustedes, ¿quién de ustedes en una noche cuando tenía mucho trabajo o cuando tenía que estudiar en su época de estudiante, o los chicos inclusive, no han tomado a veces jarras enteras de café para estar alertas? Bueno, pues ahora no necesitamos eso. Ahora necesitamos bajar ese estado de alerta y permitirnos descansar. Entonces, este es otro aspecto muy importante que tenemos que considerar. Y algo fundamental, cuando nos vayamos ya a la cama, cuando estemos listos para descansar, suele ocurrir, y yo me imagino que a todos les pasa, que nos empiezan a invadir una serie de pensamientos. Y ahora, ¿y qué va a pasar? ¿Y cómo voy a hacer? Y esto, y esto, y esto. Y esos pensamientos nos invaden y parece que son un torbellino en nuestra mente. Bueno, para eso nosotros tenemos, y obviamente se genera esa ansiedad, ¿no? Entonces, para eso nosotros podemos aprender a respirar. Miren el ejercicio que vamos a hacer ahora. Va a aparecer en su pantalla unas figuras que van a ir creciendo, que van a ir aumentándose. Esas figuras, mientras van apareciendo, implicarán que nosotros tenemos que empezar a inhalar profundamente, mientras las figuras aparecen. Va a pasar un momentito y las figuras van a ir desapareciendo. En ese momento y al ritmo de las figuras que van desapareciendo, vamos a ir nosotros exhalando. ¿Se animan a hacerlo? Vamos entonces, vamos a mirar. Inhalen al ritmo de las figuras. Detengan el aire, empiecen a expulsarlo. Vamos nuevamente, ¿sí? Inhalamos, detén el aire, exhala. Muy bien. Y una última vez más. Inhalamos, perfecto. Y exhalamos otra vez. Muy bien. Este ejercicio de inhalar y de exhalar, y además podemos incluir algo en el medio, detener el aire y luego exhalar, nos ayuda a tomar conciencia de nosotros mismos, a ubicarnos en el aquí y en el ahora y a centrarnos en algo que pasa desapercibido la mayor parte del tiempo, nuestra respiración. ¿Cómo estamos respirando? Eso es algo importantísimo, porque mientras nosotros inhalamos profundamente y estamos permitiendo que el aire ingrese no solamente a nuestros pulmones, obviamente se va a llenar de oxígeno a nuestros pulmones, pero nuestro cerebro se va a oxigenar más. Y el momento en que se oxigene, vamos a olvidar por un momento determinado, vamos a dejar en un momento determinado esas preocupaciones, esas situaciones que nos están generando angustia y empezamos a un estado de quietud y a un estado de relajación. Anímense a hacerlo. 4 o 5 respiraciones en la noche,
cuando vayamos a dormir nos va a ayudar mucho. ¿Qué pasa? Me pueden decir si es que el momento en que yo estoy empezando a respirar me invade un pensamiento. Bueno, déjalo pasar. No te quedes con ese pensamiento en la cabeza, sino que más bien permite que ese pensamiento salga, que se vaya y tú céntrate nuevamente en la respiración. Tal vez al comienzo logras hacer 2 bien hechas, pero aumentemos 3, 4, 5 y van a ver ustedes cómo el cuerpo se empieza a relajar, cómo la tensión que a veces sentimos en nuestras manos, en nuestros hombros, en nuestros brazos, empieza también a disminuir y eso ayuda con mucha más facilidad a conciliar el sueño. Vamos con la siguiente. Fijar un horario. Les había hablado dentro de los factores de cómo la rutina los cambios de la rutina influyen tan negativamente en el insomnio. Entonces, necesitamos volver a una rutina. Fijemos un horario. La hora de dormir. ¿A qué hora vamos a dormir? Fijemos un horario para nosotros y para nuestros hijos también. Los niños deberán dormir alrededor de las 8 o 9 de la noche. No importa que al día siguiente ya no tengan que madrugar mucho, pero ellos tienen que cumplir unas horas de sueño. Y nosotros también. No digamos, bueno, como mañana me puedo levantar más tarde, me voy a quedar viendo una película hasta las 12 de la noche, o me voy a quedar en el celular, que ya dijimos que no vale, en las redes sociales chequeando que hay hasta que se nos pase el tiempo y a veces es la madrugada ya. No, fijemos una hora de sueño. Y a esa hora desconectemos todo lo que hay alrededor, inclusive bajemos la intensidad de la luz totalmente para que nuestro cuerpo se ponga en la disposición de descanso. Y fijemos también una hora para levantarnos en la mañana. Y cuando nos levantemos en la mañana, arreglémonos, vamos a la ducha, desayunémonos, vistámonos. No es bueno que pasemos todo el día en pijama, porque eso nos da una sensación de agobio, nos da una sensación de que no estoy haciendo nada bueno, que no estoy produciendo realmente. Arreglémonos, pongámonos bien para empezar un trabajo. No necesitas arreglarte para que alguien más te vea. Necesitas arreglarte para que tú te sientas bien. Y si fijas un horario en ese sentido, va a ser mucho mejor. El 6º punto va muy ligado con el anterior y tiene que ver justamente con las siestas. Porque a veces nosotros decimos, bueno, no dormí bien en toda la noche, pero ahora sí me voy a dormir en la tarde y de esa manera recupero el sueño. Si yo me duermo toda la tarde, obviamente ya no voy a tener sueño para la noche. Y este ciclo de no dormir, este ciclo de insomnio, se va a hacer cada vez más grande, más grave y va a generarte más preocupación. Entonces, es preferible que si nosotros optamos por siestas, sean siestas cortas, 30 minutos, máximo 1 hora, y no cerca de la tarde-noche, es decir, no entre las 6 o 7 de la noche, sino más bien las siestas tienen que ser más temprano en la tarde, si es que optamos por eso, o tal vez en la mitad de la mañana. Para los niños es útil también, sí puede ser útil también, siempre y cuando vayamos combinando con actividad física, que es el siguiente ejercicio, que es la siguiente recomendación. Y miren ustedes que en esta diapositiva la actividad física no está en un parque, no ven un gimnasio de personas entrenando, ven a una persona practicando una actividad física en casa. ¿Qué es la actividad física? Bueno, una actividad física en donde nosotros nos sintamos bien, en donde nos sintamos tranquilos. Puede ser una más pasiva como la que ven en la imagen, como de relajación, o tal vez un poquito más activa, ¿no es cierto?, para aquellas personas que tienen o que les gusta mucho más ese tipo de actividades. Pero tenemos que hacer de esto un hábito. La actividad física nos ayuda a sentirnos mejor, nos eleva nuestro estado de ánimo, pero también nos ayuda a poder descansar mejor en la noche, porque ahora de alguna manera todos tenemos como una energía extra que no la estamos gastando, que no estamos ocupándole ninguna otra actividad, porque de pronto antes, cuando podíamos salir sin mayores dificultades, aunque no practicábamos posiblemente muchos ninguna actividad física, pero bueno, estábamos en el ajetreo, ¿no es cierto?, de correr al trabajo, de correr a la casa, de hacer diferentes actividades, y eso de alguna forma nos mantenía, entre comillas, un poco más activos. Pero ahora no, ahora estamos en casa, tal vez el máximo recorrido que hacemos desde el dormitorio a la sala, a la cocina y volvemos. Si muchos de ustedes tienen la posibilidad de tener un patio, por ejemplo, y te gusta alguna actividad deportiva, aunque sea botear la pelota y lanzar para el aro, perfecto, intentemos hacer eso, pero que sea una rutina, que sea algo de todos los días.
Si podemos incluir a toda la familia, mucho mejor todavía, porque vamos a empezar a compartir cosas en común. Si no, si estás solo, igual puedes hacer tú la actividad. Existen muchísimos tutoriales en YouTube ahora que podemos buscar para actividades de ese estilo. Para niños, para jóvenes, para adultos, inclusive para personas de la tercera edad. ¿Te gusta bailar? Perfecto, eso también es una actividad física y puedes incluirla. Procuremos, sin embargo, hacer o practicar esta actividad física, esta rutina de la actividad física en casa, no tan cerca de cuando nos vayamos a dormir, porque si no, nos vamos a poner como que con mucha más energía y no vamos a poder descansar. Tratemos de hacer esta actividad temprano, en las horas tempranas, en la mañana, por ejemplo, antes de empezar nuestro trabajo, o tal vez después de concluirlo entre las 5 de la tarde de pronto, que nos va a dar un buen espacio de tiempo también después para descansar mejor. Estas actividades definitivamente nos van a ayudar muchísimo a conciliar el sueño. Si es que no podemos hacerlo, si es que en realidad este problema de insomnio se está haciendo muy serio, vamos a tener que consultar a un especialista. Pero esta es una situación que para muchos es estacional, es situacional, que ha durado 3 meses. Sí, es una situación bien extensa, pero es producto de esta pandemia y asimismo, como nos invadió, nosotros debemos empezar a controlarla. En esta diapositiva que ustedes miran aquí, pueden observar un cuadro o más bien en este gráfico, ustedes pueden observar el rango, la cantidad de horas que una persona debería dormir, desde los bebés hasta las personas de la tercera edad. Entonces vemos que entre los adultos, por ejemplo, el rango de sueño debería ser entre las 7 y 9 horas. En las personas de la tercera edad, en los adultos mayores, entre los 6 y 7 horas. Pero esas horas deben ser seguidas, esas horas deben ser continuas. No podemos ir tomando partecitas de esas horas de sueño y decir, bueno, es que yo me dormí la siesta, luego me dormí tardecito, luego me recosté en la cama a las 9 de la noche y me desperté porque no me había cambiado ni puesto pijama ni arreglado para dormir, me desperté a las 12 y luego me dormí otra vez a las 2 o 3 de la mañana, que muchas veces pasa, que muchas veces me cuentan las personas que hacen eso. No. El tiempo de sueño tiene que ser todo ese tiempo. 6 horas, pero 6 horas que duermas realmente. 7 horas. Y en los niños más todavía, porque en los niños están produciendo otro tipo de procesos, además que en los adultos ya no se da. Por ejemplo, el crecimiento. Entonces, esas horas tienen que ser establecidas. Y de continuo. Si es que de pronto yo me despierto, por ejemplo, entre la 1 o 2 de la mañana, digo, oye, ya me desperté y se me fue el sueño. Usualmente, lo que la mayor parte de personas hacen ahora es inmediatamente agarrar el celular y primero ver la hora, ¿no es cierto?, que te genera tensión. Y después empezar a revisar los mensajes, a revisar las redes sociales y demás. Claro, esa luz del celular y el ponerte en otro tipo de actividad te quita el sueño que tenías o te quita ese estado de ensoñación que podías tener. Entonces, evitemos eso. Si es que yo me siento que me desperté a medianoche, entonces voy a cerrar mis ojos nuevamente, voy a practicar esos ejercicios de respiración que vimos hace un momento y voy a permitirme nuevamente entrar en un estado de descanso. No permitamos que los pensamientos nos invadan otra vez o que en ese momento diga, bueno, a ver, yo mañana tengo que hacer esto y cómo voy a lograr hacer esto y ahora tal vez tengo que hacer un pago. Nada, no permitamos que esos pensamientos nos invadan. Más bien dejemos que estos se disminuyan y pongámonos en una situación de descanso, de saber que eso me está haciendo bien a mi salud, tanto física como mental y emocional. Si nosotros finalmente logramos controlar el miedo, logramos controlar el dolor, logramos controlar la ansiedad, vamos a lograr descansar. Hay que lograr enviar a nuestro cuerpo, enviar sobre todo a nuestro cerebro esas señales de quietud, esas señales que bajen la tensión, que bajen la ansiedad, que impiden de alguna manera el que nosotros podamos trasladarnos a ese estado de reposo y a ese estado de descanso. No siempre es una tarea fácil, pero pensemos que depende de nosotros, que lo vamos a lograr. Y si realmente estamos sintiendo que la ansiedad, estamos sintiendo que la angustia, que el temor nos está desbordando, que estamos viéndonos afectados, tanto nosotros como afectando a las personas que nos rodean, porque tal vez nos estamos viendo más reactivos frente a diferentes situaciones, con menos paciencia, con menos tranquilidad,
entonces es el momento de pedir ayuda. No tengamos temor de pedir ayuda. Creo que algo muy importante que esta situación que estamos viviendo nos está dando como lección es que la salud emocional, la salud mental es tanto o más importante que la salud física. Y por eso es fundamental que nosotros busquemos ayuda en este sentido. No tengas temor, no tengas vergüenza, no es algo malo, no te sientas que fuiste débil por algo, sino que al contrario, siente que estás necesitando más refuerzos para poder enfrentar mejor la situación. Que lo que has hecho hasta ahora está bien y perfecto porque estás demostrando que estás logrando salir adelante, pero necesitas tal vez un empujoncito, necesitas un acompañamiento y no dudes en buscarlo. Gracias, amigos, por habernos acompañado en esta edición de Psicolife, cambiando tu vida desde tu mente. Gracias porque son las inquietudes, las necesidades que ustedes tienen las que nos hacen generar justamente estos temas en los programas. No duden de consultarnos y seguirnos también a través de nuestras redes sociales, a través de Facebook en SEADI Psicología, a través de YouTube en Telesucesos Psicolife. Pueden volver a mirar estos programas, compartir con aquellas personas que ustedes consideren que les puede ser de utilidad. Y también puedes seguirnos a través de Instagram en Psicolife SE. Nos vemos en una próxima. Adiós. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Psicolife, un programa creado para hablar de psicología desde una vertiente científica pero amena con la conducción de la doctora Elizabeth Montenegro. Psicolife,